Buenas tardes, Chile. Buenos días, México. Desde el estado de Nuevo León, damos la bienvenida a todas y a todos quienes nos acompañan en esta emisión de Latinidades. Hoy tenemos con nosotros a un alcalde que ha revolucionado el concepto de municipio allá en su país, Chile. Arquitecto, sociólogo, político de origen palestino, militante del Partido Comunista y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Gracias por estar aquí con nosotros este día. Hola Héctor, ¿cómo estás? Mucho gusto de saludarte de nuevo. Ha pasado mucho tiempo que no nos vemos. Feliz de estar con ustedes de nuevo aquí para conversar de varios temas que están pasando hoy día, tanto a escala global como en nuestro país, y que sin duda serán de interés de toda América Latina. Pues, básicamente, la anterior vez que hablamos, que hace ya rato de esto, pudimos darnos cuenta de toda esa actividad, esa vorágine de actividad en la que estabas tú involucrado, porque empezamos a hacer la charla en el auto, luego se cortó porque se te acabó la pila y luego empezaste a volver a transmitir desde tu oficina. Todo así se veía impresionante la rapidez con la que estabas manejando las cosas, pero y nos dimos cuenta que estaba pasando algo interesante, inédito por decirlo así, en cuanto a lo que estabas haciendo tú precisamente como labor de alcalde ahí en el municipio de Recoleta, en cuanto a muchas facetas, desde farmacias, poner lentes a las gentes, cosa que dije, oye, qué interesante esto, no, México no lo veo, o apenas esta idea muy incipiente esta situación, y ahí lo dejamos. Ahora entendemos que ahora que te volviste a reelegir, que este asunto lo has llevado todavía más allá, y es interesante porque estamos hablando de un país donde el neoliberalismo nació, donde salió de ahí para impregnar, para bien o para mal, más bien diríamos para mal, toda América Latina, y que precisamente estés tú cambiando o teniendo un nuevo concepto de lo que es el municipio de servicio precisamente a la población, a los más desfavorecidos, pues obviamente te ves como la oveja negra, por llamarlo de alguna forma, te ganas La oveja muchos roja, enemigos, la oveja roja, tienes toda la la oveja razón, roja. te ganas muchos enemigos precisamente por eso, por ese color que estás mencionando ahorita, que te empiezan a atacar, que te empiezan a ver mal, pero estás haciendo pues verdaderamente una revolución allá. Entonces, me encantaría que nos hicieras el favor de explicarnos dónde va esa revolución, en qué rubros va y A hacia ver, dónde quiere lanzar. lo primero, voy a hacer dos observaciones que yo creo que siempre son necesarias para conversar este tema, Héctor. Lo primero es que Chile no solo es el país donde primero se instala el neoliberalismo, sino que es el país donde el neoliberalismo se instala además en la forma más pura como está diseñado. ¿A qué me refiero? Que hay mucha gente que siente que sus países son también neoliberales, ¿no? Argentina, México. Cualquiera puede pensar, porque el neoliberalismo finalmente fue un fenómeno extendido en toda América Latina y en gran parte del mundo. Es una necesidad del capital a escala global de disputar hasta el último palmo de metro cuadrado de mercado, de territorio, de bien común, de recursos naturales, como lo quieran llamar, de tal manera de seguir protegiendo la tasa de ganancia del capital que tiene una tendencia decreciente que es permanente, que nunca va a dejar de ser así, porque el obstáculo del capitalismo es el propio capital, ¿no? Cuando uno en un círculo económico en donde todo da vuelta, si uno le extrae plata a ese círculo económico para generar la utilidad, eh, eh, todo lo que produce no se puede vender, porque efectivamente si uno le saca plata, ¿no? En este círculo que se da de que la familia le da a la empresa trabajo, la empresa le da a la familia dinero, la familia le compra a la empresa bienes, productos o servicios y la empresa le entrega estos bienes, productos o servicios y es un círculo. Entonces cuando uno saca plata para hacer la utilidad, inmediatamente hay muchos productos que dejan de venderse y se crean las crisis de sobreproducción. Eso por un lado, ¿no? ¿Y por qué digo esto de este neoliberalismo tan puro? Porque hay muchos países que se imaginan que viven en el neoliberalismo, pero que no entienden cuando nosotros les decimos, mira, aquí la universidad más barata cuesta $500 mensuales y es la estatal. Es decir, la ¡Wow! universidad
la Universidad del Estado, la Universidad del Estado, imagínate que la UNAM en México costara $500 mensuales. ¡Qué bárbaro! O sea, entonces, una cosa es hablar del concepto del neoliberalismo de manera pura, y otra cosa es cuando uno empieza, mira, aquí un medicamento te sale 400 veces más caro que en el resto del mundo. Yo no sé, por ejemplo, cuánto sale un lente normal en México para una miopía y un astigmatismo de estos, de las enfermedades más habituales. ¿Cuánto será? Ujú. Pues mira, es ¿Cuántos que vale? varían, pueden ser según el lugar donde lo consigas. Puedes comprarte, de repente he visto yo promociones de 600 pesos, por decirlo así, pero lo típico es normal, ¿Y 1,000 pesos, 2,000 pesos. cuántos dólares son? $600, 600 pesos. Ahorita, mira, es que ahorita está el dólar bajo, debe estar en 17, pero para que te des una idea, permíteme, déjame, multiplico, si treinta son, y siete dólares. si fueran 600 pesos, que te digo que es lo más barato que lo vi el año pasado, no significa este, que sea así, estarían $35, por decirlo así. Si está a 35 17 dólares. pesos, si está a Bueno, 17 pesos el peso, ¿eh? mira, yo te voy a decir algo que es impresionante. Aquí un lente, el más básico, te sale cerca de $100. ¡Wow! ¿Qué precio? Me tienes espantado ahorita con los 500 y El ahora más con los básico. $100. El más básico. Entonces, claro, porque en este contexto uno empieza a entender cuál es la revolución que hace Recoleta, que está enfocado en que el Estado intervenga en la economía para evitar el exceso de utilidad y el abuso sobre la gente. Entonces, cuando tú haces la óptica popular y un lente que sale $100, ¿no? Te llega a costar $25, que en el fondo igualarlo un poco con un poco más del valor de mercado que tiene en México o en cualquier país normal, ¿no? Es un tremendo beneficio, pero uno no se lo puede imaginar porque no conoce el detalle, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿cuánto vale? Mira, hay un medicamento muy usual aquí para los problemas de la tiroide, el Eutirox, lo conocen allá, ¿no? Yo no lo conozco, pero bueno, a lo mejor aquí lleva otro nombre. Puede ser, ¿no? Pero el Eutirox en el mercado en Chile vale cerca de eh, $15. Y en la farmacia popular que nosotros hicimos, sale $2. Es impresionante lo que me estás diciendo. Impresionante. Sobre todo para una medicina que es muy importante para los que tienen este O sea, problema. que la ocupa el 40% de la población. Bueno, de hecho, las cadenas de farmacia en nuestro país fueron condenadas por colusión, por subir artificialmente los precios. Claro que en este país que se persigue a los pobres y a los enemigos del sistema con una vara distinta a los que son defensores del modelo, a todo esto no les dieron pena de ninguna clase, digamos, les salió todo gratis, ¿no? Pero fueron condenados. Eh, y esto va más allá. Uno piensa, mira, los libros, eh, un libro normal en el mercado, un libro, por ejemplo, que sale $15, ¿no? Nosotros lo podemos vender a $7 en la librería popular de Recoletras. Nuestra comuna se llama Recoleta, Mira. la librería se llama Recoletras, ¿no? De hecho, tú sabes que, por ejemplo, nosotros tenemos convenio con el Fondo Cultura Económica, ¿no? Sí, Yo de acá de soy México. Ajá. socio de Paco Taibo, de una u otra manera. Y ellos tienen acá la editorial y tienen una librería. Y como ellos se rigen por las normas del mercado en Chile, en nuestra librería nosotros vendemos sus libros a cerca del 50% del valor de lo que ellos lo venden en su librería. Porque la idea del municipio es abaratar, simplificar y facilitar la vida de las personas. Por ejemplo, en el ámbito de la vivienda, una vivienda de 3 dormitorios básica en un departamento, aquí te puede costar de arriendo
$600, ¿no? Un departamento de 3 dormitorios. Las viviendas municipales que nosotros construimos y las ponemos en arriendo a precio justo, te sale de arriendo $150. Wow. La diferencia que hay entre los dos valores tiene un impacto absolutamente impresionante en la calidad de vida de las personas, porque en el primer caso, en el arriendo que se paga en el mercado, el arriendo puede llegar a significar el 80% o el 70% del ingreso familiar de una familia media, ¿no? Es decir, si uno gana $500, uno estaría gastándose, porque una familia no alcanzaría a pagar el otro arriendo, ¿no? Pero alcanzaría a gastarse $400, ¿ah? O $380 en el arriendo. Entonces, cuando te dan una opción del Estado de conseguir un departamento incluso mejor que ese, pero solo a $150, finalmente lo que tú liberas para los otros gastos familiares de salud, de educación, de vivienda, de alimento, ¿no? Es mucho más. Pero el que gasta el 80% del ingreso familiar, solo le resta el 20% del ingreso familiar para comer. Entonces, eh, además, cuando tú tienes un arriendo a precio justo en viviendas que son del Estado, del municipio, tú presionas el mercado del arriendo a la baja, ¿no? Pero también presionas el mercado del crédito a la baja. Porque todo el sistema financiero, ¿cuál es el cálculo que hace? Dicen, si alguien paga $400 de arriendo, yo con que le ofrezca un dividendo a 30 años de $350, ella va a preferir el dividendo, porque le dice, ¿para qué va a pagar arriendo si al final de 30 años la casa va a ser suya? Y pagan 3, 4 veces la vivienda, Héctor. Entonces, la gente está muy contenta con este sistema, en donde además tiene ribetes en otras áreas, ¿no? Como en la participación. Aquí los colegios son administrados por la comunidad académica, por un directorio compuesto por estudiantes, padres, apoderados, profesores, auxiliares y el director. Los consultorios de salud son dirigidos por un directorio en donde está la comunidad que ocupa los consultorios, ¿no? Entonces tú vas generando una forma distinta en donde el Estado comienza a transitar desde ser un instrumento de dominación de clase a ser efectivamente solo un ente director de la sociedad que aspira al bien común y que deja que la sociedad se gobierne a sí misma, ¿no? Porque nosotros entendemos acá en Recoleta que finalmente la sociedad es el Estado. La Pues mira, gente, el pueblo, es el Estado. Ellos son los dueños de la infraestructura, ellos son los dueños del dinero, ¿no? Esto se muestra muy claramente, por ejemplo, en un proyecto que a mí me encanta, que es el de Escuela Abierta, en donde todas las escuelas municipales de nuestra comuna, porque son municipales, ¿no? Nosotros las tenemos abiertas todos los días, incluido el domingo, hasta las 10 de la noche. Y fuera de las horas de clase, la puede ocupar toda la comunidad para hacer las actividades que estime conveniente, deportivas, recreativas, culturales, sociales, ¿ah? Y por lo tanto, las escuelas municipales son el corazón de la comunidad y son el centro de la política pública. Entonces, son gobiernos locales de nuevo tipo, que pasan por un tema anterior, ¿no? Por un concepto anterior, y que es terminar con el desprecio que las fuerzas políticas tienen y sienten sobre los gobiernos locales, a los cuales consideran casi como la segunda división de la política, como si hubiera una primera división, hablando en términos futbolísticos, compuesto por el Ejecutivo y el Legislativo, y una segunda división por los gobiernos locales. Pero los gobiernos locales son sin duda los que están más cerca del pueblo y los que finalmente pueden de verdad cambiar la vida de los pueblos para mejor. bueno, por eso planteamos la posibilidad de lo que tú estabas haciendo, y es una posibilidad real, de cómo
el municipio puede ser el escenario de la transformación y me queda claro que lo estás haciendo y que también estás afectando a muchos intereses que vivían muy bien precisamente con todo esto que nos estás refiriendo, con el cobro de los arriendos de la vivienda, con incluso ganando ganancias así bastante fuertes en relación a lentes, uso de lentes que son cada vez más necesarios a partir, sobre todo de cierta edad. Todo el mundo padece de alguna forma miopía, astigmatismo, que son las enfermedades más comunes. En mi caso yo tengo las dos, ¿eh? Yo tengo las dos, soy miope y astigmata. Uso lentes de contacto duros precisamente para eso desde muchos, muchos años. Y también, como bien dices tú, pues el asunto de cómo se manejan las escuelas que están llevando ustedes allá. Están haciendo verdaderamente una transformación y una revolución que, digamos que si fuera el Estado un cuerpo, todo un cuerpo, lo están haciendo a través de una célula muy importante. Que el cuerpo de Hay, seguro hay, se va a sentir amenazado, ¿eh? El cuerpo va a decir, hay, oye, ¿qué hay un pasa? tema, hay un tema adicional, ¿ah? En las escuelas municipales funciona otro proyecto que es maravilloso, que funciona en las tardes, que es la Universidad Abierta de Recoleta. Tú sabes que todas las universidades establecidas, las universidades tradicionales, tienen un tema que resolver para estar acreditadas hoy día, que es el tema de la vinculación con el medio. Entonces, la vinculación con el medio, o antes se llamaba extensión, son actividades que las universidades tienen que hacer para retribuir a la sociedad el financiamiento basal que le otorga, ¿no? Imagínate si en México todos los profesores de la UNAM, de la Universidad de Guadalajara, de todas las universidades importantes que México tiene y de las no tan importantes, de todas las universidades, dieran clases gratuitas y sin requisitos de ingreso de los mismos ramos que dan en las universidades en todas las escuelas públicas de todos los barrios. Y que a las 6 7 de la tarde en los barrios se pudieran dar clases de astronomía, de literatura, de filosofía, de idioma, de historia, de matemáticas, de física, de ciencias, pero para que fueran las personas mayores con sus nietos o los padres con sus hijos, ¿no? Ese proyecto de la universidad abierta, en donde se busca democratizar el saber, democratizar el conocimiento, sacar a la universidad tradicional de estos elefantes blancos que son sus aulas y llevarlos donde está el pueblo llano, de tal manera de transformar el sentido común y transformar el mínimo común denominador, los avances científicos y del conocimiento. Imagínate cómo sería México si Me eso se quedo diera en todos pensando, los sectores populares. me quedo pensando lo que dices tú, pero sería algo, sería un hit, sería un golpe enorme, porque al momento que abres tú un concepto de una universidad así, con el concepto de abierta, en la que cualquiera puede ir de cualquier edad y puedan convivir gente grande con gente joven, simplemente porque tienen el mismo interés de aprender, haces realmente una unión, haces una sinergia entre la comunidad y entre los diferentes niveles que pudieran ser diferentes. Muchas veces se dice, no, mire, es que están los jóvenes, están los grandes, bueno, los adultos o los adultos mayores, y se maneja una especie de división entre ellos. Pero el momento que los juntas o los convocas a través de una clase o de una educación que a todos les puede interesar, ahí es algo bien interesante, porque para mí, del momento que estoy conviviendo con alguien que es mucho mayor que yo y alguien más chico, voy a decir, oye, ahí realmente estoy aprendiendo de lo que ellos también van a decir y colaborar en la clase, porque al momento de manejar diferentes generaciones, permites que entre ellas se conozcan, ven la dinámica en la que generalmente piensan o actúan, y todo esto derivado de un mismo interés por aprender. Entonces, eso es un trancazo, ¿sí? Como diríamos aquí en México, es algo genial. Ojalá lo pudiéramos llevar aquí en México, ¿eh? Sería bastante interesante poder llevar un esquema así, como lo estás comentando allá. De hecho, eso ha generado un cambio significativo en los niveles de conciencia y de participación de la comunidad en nuestra ciudad. Claro, porque en primer lugar, no solo por lo que estás aprendiendo, sino que desde el momento que las
diferentes generaciones interactúan y están unidas mediante un solo propósito de aprender, se van conociendo y cada quien ve cómo van aprendiendo y empiezas a ver factores adicionales a ese aprendizaje. De momento que Pero coincides con además, un joven, está impresionante esto, ¿eh? pero además imagínate, Héctor, en un barrio en donde hay sectores populares muy deprivados, que hayan profesores universitarios enseñando en las escuelas, con la gente ocupando las escuelas hasta la noche, con la gente transitando de noche en los barrios para ir a las escuelas a aprender, ¿no? ¿Saben lo que es que la comunidad se conozca, se quiera, se cuide mucho más, y empiecen a retejer ese tejido social que el neoliberalismo destruyó? Pues lo que estás diciendo es impresionante. Vamos, eh, no sé, me encantaría poder ver los resultados de todo esto, porque esto es como aventar una piedra a un lago que está quieto, que podríamos decir que está inmóvil, y de repente ver cómo las olas se van expandiendo cada vez más, 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 y esa ola expansiva está llevando a un proceso de transformación real de conciencia y de acción en una comunidad. Así es. Bueno, yo creo que el conjunto de estos proyectos, Héctor, son los que explican de una u otra manera que ya en mi tercer periodo, que es el último porque la ley no nos permite eh, continuar en el cargo más de 3 periodos, en la última elección nosotros hayamos revalidado la confianza ciudadana con un porcentaje de más del 65% de los votos de la comunidad. Piensa tú, estamos hablando de quizá el único territorio del mundo en donde el Partido Comunista de ese territorio gana una elección con 65% de los votos y con 2/3 del Consejo Comunal. Bueno, ahorita voy a decir algo que es mío, es mi opinión, y como opinión puede estar equivocado, entiendo que hay gente que pueda quejarse y puede decir que pueda ser una opinión muy subjetiva, pero a fin de cuentas es mi opinión. Eh, vamos, a mí me hubiera gustado que tú hubieras sido el presidente de Chile. De lejos, ¿eh? De lejos. Creo que estos ímpetus que tú tienes y lo que se estás llevando a cabo, porque no es solo decirlo, es hacerlo. Y sobre todo, poder hacer esto no es cualquier cosa, lleva mucha complejidad, lleva mucha interacción con la comunidad, poderlos convencer de un proyecto, que crean en él, que se involucren en él y que dé resultados. Si esto lo llevaras tú a todo un país, sería algo increíble, increíble. Entonces, yo me quedo con esa asignatura pendiente de después de poder ver de verte a ti peleando por esa presidencia que en mi opinión debió, a nivel personal lo aclaro, debió de haber sido tuya, debió de haber sido tuya y hubieran sido las cosas muy, muy diferentes ahorita. Dentro de todo esto que estás hablando y dando del tiempo tan corto que tenemos, nos enteramos que habías escrito un libro sobre Palestina. Y en ese entonces quisimos incluso ponernos en contacto contigo porque sabemos que es una causa que está muy fuerte en ti, en tu corazón, en mí, en el mío también, y y en el de muchos amigos comunes como el de Rafael Araya. Y dijimos, bueno, estaban haciendo en ese entonces una feria de libro y dijimos, vamos a ver si cómo lo contactamos. Se nos fue pasando el tiempo y el libro sabemos que se llama Palestina, Crónica de un asedio. Y ese libro lo escribiste hace ya varias semanas, hace varios meses salió publicado. Y mira lo que O estamos sea, viviendo, es una reedición, Héctor. una Ese reedición. libro yo lo escribí en la segunda edición. Yo lo escribí cuando se cumplían 30 años del mal llamado Acuerdo de Paz de Oslo, ¿no? Y hoy día se están cumpliendo ya, perdón, cuando se cumplían 20 años, y hoy día se están cumpliendo 30, y lo reeditamos antes que empezara todo este desastre de Gaza, todo este desastre de Palestina ocupada, en donde se está llevando a cabo una expresión más de continuidad de una política de genocidio que sufre el pueblo palestino hace 70 años ante la mirada cómplice de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo. Así es. Es una pena saber
que esto se convierte en noticia, primero cuando las víctimas son israelíes, que pasa muy pocas veces, ¿no? Y segundo, cuando los palestinos los matan de a miles por día. Pero cuando los palestinos los matan durante 70 años, de a 2, 3, 4 por día, los encarcelan a sus niños, demuelen sus casas, torturan a su gente en las cárceles israelíes sin juicio previo, ¿no? Y van siendo desplazados, primero en la Nakba en el 48, después en la guerra del 67 y después todos los días para la construcción del muro, que es un muro ilegal, que incluso la Corte Internacional de Justicia ha dicho que es completamente ilegal, al igual que los asentamientos. Y el mundo no dice nada. Esto pone en riesgo, pone en duda, pone eh, la verdad que en una contradicción fundamental a todo aquello que algunos dicen llamar Occidente. Esto hace añico lo que algunos llaman los valores universales de Occidente. Después de lo que está pasando en Palestina hoy, ningún país de Occidente, ningún gobierno de Occidente va a poder hablar sin que se le caiga la cara, ni de democracia, ni de libertad, ni de derechos humanos, ni de derecho internacional humanitario, de nada, porque son todos cómplices. Europa completa cómplice de un genocidio. Estados Unidos, el principal instigador financista de un genocidio. Canadá, principal instigador y financista de un genocidio, y transformando, ¿no? No solo al Departamento de Estado norteamericano en la organización criminal más grande de la historia del mundo, sino que además Israel en un Estado fallido, en un Estado que ya no puede seguir siendo parte de la comunidad internacional, porque es un Estado que desprecia el derecho internacional, desprecia la comunidad internacional. Y yo voy a ocupar la lógica de ellos, de los israelíes. Si lo que pasó el 7 de octubre justifica todo lo que han hecho después, entonces lo del 7 de octubre está completamente justificado por los 70 años de política de exterminio físico y político que el pueblo palestino ha sufrido a manos del Estado de Israel. Nosotros estamos haciendo, cuando menos por semana, una charla sobre el tema palestino a raíz de esta crisis que se desató, precisamente para que la gente que nos hace favor de vernos tome más conciencia de bien como de lo que tú estás diciendo, de este fraude que ha resultado esta cultura occidental que me venden como civilizacional y que aquí queda hecha añicos. Le digo, son una bola de hipócritas ante lo que está pasando. Son totalmente falsos, miden con doble rasero y es indignante cómo caen cómplices de este genocidio que sufre diario, día con día, desde hace décadas, el heroico pueblo palestino. Eh, es algo que de veras nos ha dolido muchísimo, que nadie está haciendo nada y esperemos que termine lo más rápido que acá, que vamos, que esto tiene que pararse, tiene que haber, como se dice, no un alto al fuego y arreglar los problemas humanitarios que tiene el pueblo de Palestina. De veras es algo Yo aquí, indignante. Héctor, quiero además decir algo muy importante. Da vergüenza incluso el mundo árabe. Dan vergüenza los gobiernos árabes musulmanes. Mira, si la OPEP paralizara hoy los envíos de petróleo a Occidente, la guerra termina mañana. Pero para ellos, los negocios son mucho más importantes que la vida de los palestinos. Yo le pregunto al mundo siempre, ya van más de 5.000 niños, niñas y adolescentes palestinos muertos. ¿Cuántos más necesitan para actuar? ¿Cuántos ya son suficientes para que terminen con la hipocresía y con el doble estándar? ¿Cuántos niños y niñas más tienen que morir asesinados bajo el fuego israelí, ¿no? Y bajo los escombros de las ruinas que están dejando para que el mundo occidental hable y diga las cosas como son? Esto es terrorismo de Estado, esto es un genocidio. Lo han dicho judíos de izquierda de todo el mundo. Y sin embargo, los países de Europa, Francia, España, Alemania,
que ha hecho que los palestinos paguen las culpas que tienen por el holocausto nazi. Así es. O sea, esto es una vergüenza universal, ¿no? Y yo ya no creo que haya posibilidad de revertir esto con nada, ni siquiera con el término del genocidio, porque ya la imagen de todos estos países, por lo menos ante mí y ante todos los pueblos del mundo que han reaccionado en una línea completamente distinta a la de sus propios gobiernos, ¿no? Y le han dado todo su apoyo al pueblo palestino, eh, ya está hecha añico y no se va a volver a levantar. O sea, yo creo que ningún pueblo del mundo le volverá a aceptar jamás, ni al gobierno español, ni al gobierno canadiense, ni al gobierno de Italia, ni al gobierno de Francia, que vuelvan a hablar en nombre de la libertad y de los derechos humanos. Al gobierno de Estados Unidos, ¿para qué decir? ¿No? Al gobierno canadiense, ¿para qué decir? O sea, yo creo que aquí se está dando un episodio que se va a constituir, Héctor, en un punto de inflexión para la historia de la humanidad. Creo que lo que dices es totalmente y dolorosamente cierto, porque esto se está pagando con sangre en este momento, de gente inocente, gente civil, de niños, mujeres, adultos, que están siendo masacrados en el gueto más grande que creo que ha habido en la historia de la humanidad. Es impresionante este silencio, es impresionante esta complicidad, es impresionante cómo dicen gobiernos, bueno, que Israel tenga que hacer, que cuando ellos terminen, que acaben lo que tengan que hacer. Luego ya vemos cómo, que ahorita maten todo lo que quieran y después ya veremos cómo corregimos las cosas. Es algo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Me venden los valores universales, y luego estas potencias dicen, Venezuela está violando los derechos humanos, Cuba también, Nicaragua también. ¿Y tú? A ver, dime tú, porque allá no masacran como tú masacras. Es de veras indignante. Y volviendo al tema de tu libro, o sea, dijiste tú lo volviste a reeditar y lo interesante de esto es que lo puedes volver a reeditar y la cosa no ha cambiado. De lo que mencionas de ese asedio, no ha cambiado. Solo ha empeorado. Lo que muestra el libro, porque el libro relata un viaje en tiempo real y en primera persona, que es mi primer viaje a Palestina, un viaje muy esperado a lo largo de toda mi vida, eh, y muestra solo una fracción, yo te podría decir diminuta, del asedio constante, pero yo creo que quien lee el libro comprende, comprende de manera muy profunda lo que acontece en Palestina. Te quería comentar también, aprovechando que estás hablándonos así, cómo son las cosas, ¿cómo ves esta nueva constitución que están a punto de votar allá en A ver, Chile? ¿Cómo? la constitución que se va a votar no tiene nada, nada, nada de nueva. Nada, ¿no? No es este un proceso constituyente, porque un proceso constituyente siempre, cuando es constituyente, es destituyente al mismo tiempo. Un proceso que construye algo nuevo, destruye algo viejo. Y lo que nosotros estamos viendo es un proceso que sencillamente consolida el modelo de abuso, de discriminación, de concentración de la riqueza y de inequidad en la aplicación del Estado de Derecho entre ricos y pobres. La constitución que vamos a someter a consideración del pueblo, Héctor, el 17 de diciembre, es una constitución que en términos rigurosos, ¿no?, establece constitucionalmente un sistema de apartheid económico en Chile. Porque cuando uno lee el concepto del apartheid habla de estados que teniendo una unidad territorial dentro de ese estado funcionan dos sistemas completamente distintos, ¿no? En Sudáfrica era uno para las personas blancas y uno para las personas de color, afroamericanas, afrodescendientes, perdón, ¿no? Y en el mundo neoliberal se da exactamente lo mismo. Un país en donde va a haber un sistema de salud para los ricos y un sistema de salud para las personas pobres. Un país donde va a haber un sistema de educación para los ricos y un sistema de salud para los pobres.
un país donde va a haber medio ambiente para los ricos y un medio ambiente distinto para los pobres. Se van a poder concesionar las playas, los bordes del lago, las montañas, ¿no? Todo. Hasta las plazas se podrían concesionar. ¿Ah? Un país en donde va a haber una forma de ciudad para los ricos y una ciudad completamente distinta para los pobres, en donde no hay áreas verdes, en donde no hay veredas, donde no hay platabandas, donde no hay nada, donde no hay nada más que lo que se puede proveer la gente vendiendo su fuerza de trabajo. Es una constitución que además retrocede en todos los derechos sociales, laborales y de género que se han conseguido en luchas larguísimas en nuestro país. Retrocede y vuelve a ser mucho más eh, difícil de transformar el modelo que soñó la dictadura en una constitución que, entre comillas, entroniza las instituciones más discutidas y más desprestigiadas de Chile. Las AFP, que son las aseguradoras de fondos de pensión, que en vez de llamarse así deberían llamarse Asociación de Fábricas de Pobres, porque el sistema de pensiones chileno es un sistema en donde todo el mundo sabe que después de cotizar toda la vida, el día que tú dejas de trabajar y te conviertes en pensionado, pasas a ser pobre. Ese día empiezas a ser pobre al día siguiente, porque las pensiones son miserables las que pagan mientras obtienen utilidades multimillonarias y financian a las grandes empresas de las familias ricas de este país a tasas vergonzosamente bajas para que esas familias, a través del sistema bancario, le presten la misma plata a tasas verdaderamente usureras a la gente que es dueña de los fondos que les prestan, ¿no? Es vulgar, es vergonzoso. Lo mismo pasa con el sistema de ISAPRE, que son sistemas, entre comillas, supuestamente de salud que no quieren gente enferma, quieren que les paguen por no atender a nadie, ¿no? El presidente de la Asociación de ISAPRE hace un tiempo decía, no, es que nosotros no podemos estar recibiendo a gente enferma. Bueno, son el sistema de salud privado, que atiende a casi un 15%, un 20% de la población. ¿Ah? Y que hoy día abusan de la gente y le suben los planes y hacen de la salud algo inalcanzable en un marco en donde ellos se siguen enriqueciendo todos los días, ¿no? Por lo tanto, no es una constitución nueva, es una constitución vieja que viene a consolidar todos los abusos que llevaron a la revuelta del 18 de octubre, Héctor. Y por lo tanto, lo único que podría asegurar esta constitución de llegar a ser aprobada es que en un tiempo más tengamos otra revuelta que termine por destruir al neoliberalismo y al sistema que hoy día rige en nuestro país. Daniel, sé que tienes el tiempo muy limitado porque ahorita estás tú dándonos un poco tiempo porque estás ocupado, pero lo que nos diste ahorita, en tanto cuando hablamos ahorita de la verdadera transformación que estás utilizando el municipio para poder hacer una verdadera transformación social, cultural y económica, que la gente lo pueda notar en sus bolsillos, es todo un tema, como el tema ahorita que hablamos del Palestina y como el tema que nos estás diciendo ahorita de esta constitución y sobre todo hablando del tema de las pensiones, que nosotros debemos decirlo, presumimos mucho aquí en México que les copiamos el modelo chileno de pensiones y tenemos el mismo problema, lo que se presumió mucho. Agarramos el asunto de las pensiones en Chile, aquí lo tenemos terriblemente. Mira, no te quiero quitar ya más tiempo, nos dejas pensando muchas cosas en tres temas que son muy claves ahorita, que se están viviendo, en nivel, primero particular, nivel local, ya en tu municipio, el tema de Palestina, que es global y nos afecta a todos. Si no te indigna este tema, si no te indigna lo que está pasando en Palestina, tú de alguna forma ya perdiste, tú ya moriste como ser humano. Tus valores, ¿dónde quedaron? Y lo que nos estás diciendo ahorita con el tema de la constitución, una constitución que no es nueva, sino que realmente reforma, adiciona y fortifica la que estaba anterior. Dios, nos dejas así pensando mucho en todo esto. El neoliberalismo no se ha ido allá, está luchando por medio de seguir ahí, pero espero, como dijiste tú, que esto lleve precisamente este apretón de tuercas para seguir fortaleciendo ese neoliberalismo, lleve a una cuestión de que termine con esto.
como la gente salió a protestar y que les dijo, aquí estamos, lo vuelva a hacer, porque no están dejando más opción que esa. Ya no te quito más tiempo, te agradezco este espacio, esta charla que nos diste y estamos en contacto. Muchas gracias, Héctor. Le mando un saludo muy afectuoso a todas y todos los amigos y amigas de México y te agradezco nuevamente este espacio de conversación que siempre es muy grato, muy ameno, pero además bastante profundo. Un No, abrazo. el profundo fuiste tú, te lo agradezco. Estamos en contacto, Daniel. Gracias. Buen día allá en Chile.